¿Qué tal, queridos amigos? Entre los grandes cuentos y farsas que se han cometido en los últimos tiempos está la de que la reforma eléctrica va a beneficiarnos y que van a bajar las tarifas cuando es precisamente todo lo contrario. Se han hecho a un lado las energías sustentables, como ya lo repetimos el día de ayer, y además se ha convertido a esta Comisión Federal de Electricidad en una nueva empresa estatizada porque le quieren hincar el diente al litio. Este es un elemento fundamental para entender la realidad de nuestro presente. Miren ustedes, el litio es un mineral extraordinario que es utilizada para las nuevas tecnologías, para el futuro, desde celulares hasta automóviles eléctricos, hasta todo tipo de instrumental requerido por las tecnologías modernas. Y para fortuna de México, tenemos también recursos en litio. Toda la zona norte del país, la que es fronteriza con los Estados Unidos, está llena de litio. Hay que explotarla. Y para eso se sirve solo la cuarta transformación, la llamada cuarta transformación, que son más bien ya varias cruces, como el Cerro de las Cruces, allá donde Hidalgo cometió el error estratégico de no acudir a la Ciudad de México y evitarnos 11 años más de guerra turbulenta por la independencia de nuestro país. Pero bueno, esto dicen que es historia, pero la historia sigue estando muy presente en nuestra vida, tanto que no podemos olvidar que el presidente actual se ha tomado todo el dinero que existía en las reservas, en los fondos de negligencia más bien, que llegaron a tener hasta 300,000 millones de pesos cuando los dejó el miserable señor Peña, que así todo dejó por lo menos un instrumento para financiar algunas catástrofes que pudieran darse, como es común que se den en nuestro país. Ya saben ustedes que la política de nuestro gobierno es que si llega un huracán y se lleva todos los postes, pues se vuelven a poner en pie los postes en lugar de invertir en que la cablería vaya subterráneamente para evitar precisamente que se repita una y otra y otra y otra vez el problema eléctrico en las zonas afectadas por huracanes o por sismos incluso. No se hace porque se va un negocio de las manos de los políticos. Esto es claro, es evidente. Y ahora, naturalmente, que la energía eléctrica no es solamente más que un pretexto dentro de esta reforma para que el gobierno pueda apoderarse totalmente del litio, dejando afuera la inversión privada, naturalmente, y ser ellos los que traten de acaparar el dinero que pueda provenir del litio, para que ya no tengan que presumir por las reservas internacionales que dicen que no han sido tocadas, cuando sabemos que los dineros que mandó el Fondo Monetario Internacional al Banco de México para fortificar las reservas fueron tomados por el señor López Obrador como parte necesaria para pagar la deuda, los remanentes de la deuda externa que ha crecido increíblemente durante este periodo presidencial. Esto es lo que no nos dicen, pero ya llevamos deuda por 14 billones de dólares. Es decir, en el periodo del señor presidente actual se han contraído deudas aproximadamente por 1,3 billones de dólares al año. Y así nos dice que no nos ha endeudado. Fíjense hasta dónde llega la mentira, ¿no? Como la mentira esa de que ya el aeropuerto Felipe Ángeles está listo para recibir a los aviones de alto calado. Ya aterrizó un famoso Magnojet de Aeroméxico en el aeropuerto de Santa Lucía. Y esto parece que es motivo para cantar la apoteosis y decir que ya estamos en una situación de primer nivel
y que además no interfiere el ejercicio aeroportuario, con el tránsito aéreo que tiene cotidianamente el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que está alejado a 10 minutos de vuelo del de Santa Lucía, del Felipe Ángeles. Ya hicieron la prueba los diputados y los diputados se tardaron 15 minutos, no sé por qué, han de haber dado, aprovechando el vuelo, ahora sí, una vueltecita por la Ciudad de México para ver desde arriba la zona más favorecida. Seguramente no pasearon por Ciudad de Nezahualcóyotl ni nada de eso, no por el anillo de miseria, sino por los edificios notables, como por ejemplo el antimonumento horrendo que se ha puesto ahí en el pedestal que fue de Cristóbal Colón y de algunos otros geólogos y astrónomos que pudieron dar lugar al encuentro entre dos culturas, no al descubrimiento de América. Esto me choca decirlo, porque América no se descubrió, ahí estaba el encuentro de dos culturas. Lamentablemente este encuentro de dos culturas nos salió muy caro a quienes vivían, les salió muy caro a quienes vivían en Mesoamérica, porque lamentablemente después vino la invasión española a sangre y fuego para imponer una colonia vil durante 300 años. Y esto dolió profundamente, al grado tal de que se perdieron muchos de los orígenes indígenas. Y hay un imbécil como José María Aznar, quien dice que los nombres que llevamos son consecuencias de la cultura hispana que nos atrapó. Pues no, señor, son consecuencias del genocidio brutal que cometió España contra las naciones de Mesoamérica, que llegó al grado de imponer nombres, restándole toda potencia a los indígenas, nombres castizos, para que perdieran todas sus raíces. Y así vemos a etnias indígenas con nombres españoles. Algunos no, algunos conservaron, por supuesto, su origen verdadero, pero otros, desgraciadamente, bajo el fuelle de eso que llaman conquista, y que me da una inmensa rabia cuando dicen que fue conquista de México, cuando México comenzó precisamente cuando le dimos una patada en el trasero a los invasores españoles y los mandamos a freír espárragos, como ellos dicen. Esto ocurrió hace ya 200 años. Y México no ha sido jamás después de eso conquistado, invadido, sí. Y hemos resistido las invasiones. Primero, gracias a la fuerza del benemérito Juárez, quien soportó la invasión francesa y con una estrategia sin igual logró que el ejército francés se retirara junto al enajenado Barbado de Miramar. Y luego vinieron los norteamericanos en 2 ocasiones y no pudieron acabar con el flujo revolucionario que se daba en México. No acabaron con Venustiano Carranza, que era uno de los objetivos principales de la contrarrevolución del miserable chacal Victoriano Huerta y del embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Esto es parte de la historia y que les dicen que hay que olvidarla. Yo pienso que hay que tenerla muy en cuenta para no caer en los mismos errores y para defender siempre nuestra soberanía. Volviendo al litio, debo decirles que es increíble que México pueda sobrevivir hasta una administración tan pésimamente manejada como la actual. Lo digo porque cuando nos falta un recurso natural, aparece otro y otro. Cuando el oro negro, que es el petróleo, comienza a perder fuelle, fuerza y valor en el mundo global, en todo el territorio mundial, aparece el litio como una tabla de salvación. Y México tiene recursos en litio inmensos. Fíjense qué suerte la nuestra, por una parte, de ser una nación tan rica en recursos, y qué desgracia, por otra, el haber tenido gobiernos tan lacerantes, brutalmente lacerantes y corruptos, que nos han llevado a una situación francamente extrema, de pobreza creciente. Ya aumentó López Obrador con su gobierno de los pobres, 4 millones más de miserables extremos,
a las cifras, a las estadísticas que nos legó el señor Fox, quien de golpe y porrazo dijo que aquellos que ganaban más de $2 al día, $2 o más, ya no podían considerarse en la pobreza porque con esos $2 cubrían todas sus necesidades y todos sus satisfactores. Y a partir de ahí empezaron otra vez a crecer el número de pobres. López Obrador no ha dejado de que el alza de la pobreza mengue su discurso estúpido sobre los recursos que se destinan a la miseria. Los bonos bimestrales, por ejemplo, que pretenden comprar conciencias en lugar de impulsar los trabajos honestos. Porque muchos viejecitos que reciben ese bono bimestral podrían ocuparse en tareas que no les angustiaran, que no les perjudicaran. Bueno, habrá algunos que ya no podrán hacerlo porque ya por su avanzada edad o por circunstancias de salud no podrían hacerlo, pero hay muchos mayores de 65, de 67 años que pueden hacer algo útil. En esto debieran pensar también los que manejan las estrategias nacionales. Así como se nos apareció la posibilidad de extraer el litio, pero siempre con las manos de un personaje que ha dilapidado completamente todos los fondos que tenía a su cargo y que incluso ha desviado reservas que el Fondo Monetario Internacional envió al Banco de México supuestamente para tratar de financiar algunas de estas obras faraónicas que tiene en la cabeza el señor López Obrador. Aún así, México soporta todos los avatares de la mala política gracias a su riqueza natural. Qué grande es este país y qué grande es su resistencia. Pero qué triste es que la mayor parte de los mexicanos estén tan ciegos, tan tuertos, tan insensibles, que realmente creen en la figura del gran Tlatoani del Palacio Nacional. No es él el que les está dando los bonos bimestrales. Es el pueblo de México que paga impuestos. Es el trabajo de muchas personas que honestamente pagan sus tributos a tiempo y que financian al gobierno de este país. Y en cuestión de las vacunas, no son regalo del señor presidente o del mandatario, como le llamo yo. Son producto de gastos millonarios que además no han reducido el hecho de que México es el país extraoficialmente, porque oficialmente, como mienten, estamos en cuarto lugar, pero extraoficialmente somos el país con mayor número de muertos, y repito, con el mayor nivel de letalidad en el mundo. Esto no hay quien se lo quite a López Obrador. Los muertos que se dan a partir de la media de 3.4% de letalidad que hay en el mundo, es decir, de los que se infectan, el 4.3%, perdón, muere. En México doblan la cantidad. Y ese 500,000 de personas que han muerto más arriba del nivel de letalidad mundial son los muertos que ha asesinado el gobierno actual. Ahora, a hincarle el diente al litio, a explotar las regiones del norte, a hacer todo lo posible para obtener más recursos, porque ya se comieron los recursos que existían, porque ya se dilapidaron los recursos que existían. Me dicen por ahí que el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene un plan que va a poner en funcionamiento la próxima semana con el objeto de reanimar la economía. Tengo mis dudas. Esperemos. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.